Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este día, jueves 18 de junio, cuando por la gracia de Dios nuevamente tenemos el privilegio de llegar hasta sus hogares y compartirles la lección de la escuela sabática. Sean bienvenidos, bienvenidas donde quiera estén. Ahora voy a estudiar con mis hermanas. María Romo, ¿cómo está usted? Muy bien, pastor, bendecida y muy contenta de estar aquí compartiendo con usted y con nuestros hermanos la palabra de Dios. Amén. Hermana Elia, bienvenida. Ay, gracias. Igual aquí, bendecida porque hay en otros lugares que no se están reuniendo, no están estudiando la palabra como nosotros los estamos haciendo, y le damos gracias al Señor por eso, y también para los otros hermanos que también muy pronto ellos se puedan reunir. Amén. Bueno, quiero hacer una invitación para mis hermanos de la ciudad de Houston, los que miran el canal 51.2. Este sábado voy a estar predicando en la iglesia de Houston, así que invito a los televidentes a que puedan darse cita para que adoremos juntos a nuestro Dios. Si usted no ha visitado todavía la iglesia, pues haga planes de ir este sábado. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Allí le voy a pedir a nuestra productora que ponga la dirección de la iglesia, ahorita que la dije. Pero no se pierdan, hermanos, de ir este sábado al templo y poder tener el privilegio de saludarles a ustedes. Este sábado estaré predicando en la iglesia advenimiento del séptimo día, los tres ángeles. Por la mañana y por la tarde celebraremos la cena del Señor. Este sábado, que por cierto va a ser 20 de junio. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Hermana Romo, ¿quiere orar? Claro. Amado Dios y Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Amén. Padre amado, en esta hora vamos a abrir su santa palabra. Rogamos que su presencia, Señor, ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos entenderla, Señor, amarla y ponerla por obra, Padre. Bendiga también a todos nuestros hermanos que en esta hora nos acompañan, Señor, en este estudio. Que su presencia, que su Espíritu Santo esté con ellos también, Padre. Amén. Gracias por amarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer dedicamos tiempo bastante para hablar de pecados de carácter sensual que prevalecen todavía en el pueblo de Dios. Y la lección de hoy pues trae el enfoque de que hay que evitar ese tipo de pecados. Así que bajo el título Evitando los pecados de esta época, hermana Romo, ¿qué advertencias nos protegerán de la apostasía, especialmente hoy en nuestra preparación para el cielo? Sí, pastor, para darle contestación a su pregunta, vamos a leer en 2 de Corintios 6:17, y la palabra del Señor nos dice así: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Bien, pues aquí yo entiendo en la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros debemos de salir de en medio de ellos, es del mundo, de las prácticas del mundo, ¿verdad?, de las amistades del mundo que nosotros podemos tener y arrastrarnos pues a transgredir la ley de Dios, a alejarnos de Dios. Sí, el mensaje de Dios para que nos protejamos de la apostasía es prácticamente apartarnos de toda inmundicia, no tocar la inmundicia, no volvernos inmundos como lo hace el que no conoce del Señor. No toquéis lo inmundo, dice, salgan de en medio de ellos, de la gente que pueda, digamos, contaminarles de esa manera. Así podemos ser protegidos de la apostasía. Pero, ¿qué dice Santiago 4:4, hermana? Sí, dice así: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que el Señor quiere que nosotros nos apartemos de las cosas que a Él no le agradan.
Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo aquí, Él siempre decía que Él hacía lo que a su Padre le agradaba. Qué tan bello, ¿verdad? Eso. Y así nosotros debemos de hacer, agradar siempre a Dios en todos lados, en todas partes, y más cuando nosotros tenemos que pasar por muchas pruebas. Uh-huh. Interesante que el estar siempre siguiendo las cosas del mundo y permitiendo que la mundanalidad sea parte de nosotros, eso nos hace también ser adúlteros, sí. Caer en adulterio. Debemos, por lo tanto, si queremos protegernos de la apostasía, estar en el mundo, pero no ser del mundo, en el sentido de no ir tras las prácticas del mundo. De esa manera estaríamos preparados para ir al cielo, y esa es la gran lucha, porque el mundo sí que está buscando siempre acecharnos constantemente. Él está buscando que caigamos en las garras. Sí. El mundo, si no se mete de una manera, se mete de otra, y es que la atracción mundanal es algo que el cristiano pues está allí diariamente enfrentado con eso, pero el Señor nos dice no caigan en eso, no se dejen seducir, no caigan en ese tipo de adulterio buscando las cosas del mundo. Como dijo Cristo, están en el mundo, pero no son del mundo, así que hay que hacer la diferencia. El don de profecía, hermana Romo, ¿cómo nos ayuda a comprender más este punto? Sí, pastor. Aquí en el libro de Patriarcas y Profetas, página 489, nos dice así: por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios y atrajeron sus juicios sobre toda la nación. Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, lo que acabamos de leer en 2 de Corintios 6:17. Dios exige hoy de su pueblo que se mantengan tan distinto del mundo en sus costumbres, hábitos y principios, como debía hacerlo el antiguo Israel. Si siguen fielmente las enseñanzas de su palabra, existirá esta distinción. No podrá ser de otra manera. Las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionaran ni mezclaran con los paganos no eran más directas ni más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Bien, pues muy claro esta cita, pastor, ¿verdad? Que si nosotros hacemos como amistad con el mundo, pues ¿a qué nos lleva eso? Porque las costumbres de ellos, ¿verdad? Son, pues no son de no tener temor a Dios. Uh-huh. O sea, ellos actúan influenciados por el espíritu de Satanás. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Pues destruirnos, que nosotros no alcancemos esa salvación, esa vida eterna. Por eso el Señor pues nos da esa advertencia, que nosotros pues no tenemos que participar con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos nos van a llevar a transgredir los mandamientos de Dios, nos van a alejar de Dios, de su presencia, ¿verdad? Y eso pues es muerte para nosotros. Por eso el Señor nos da esa advertencia a cada uno de nosotros. Al contrario, nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia entre el mundo y los hijos de Dios en las prácticas, en las costumbres. Al contrario, en vez de nosotros participar de las cosas que ellos hacen, debemos de dar un testimonio de quién es el que rige nuestra vida, que debe de ser nuestro Dios y debe de ser su palabra. Amén. Para eso estamos nosotros aquí en este mundo, no para dejarnos influenciar por el mundo, sino ¿para qué?
para dar gloria a Dios, para honrar su nombre, ¿verdad? Y hacer la diferencia. Así es, hermanos, aquí nosotros vemos que las advertencias dadas a los hebreos, pues también son para nosotros. Dios nos ayude para que seamos muy cuidadosos en cuanto a las relaciones con las personas que no tienen el conocimiento del Señor, para que no nos influencien ellos a nosotros, sino nosotros a ellos. Y esto hay que tomarlo en cuenta cuando se trata de permitirle a nuestros niños, por ejemplo, que vayan con los niños de la fulanita o los compañeritos de la escuela. Hay que tener cuidado porque no sabemos qué ellos van a hacer, en qué se van a divertir, qué tipo de cosas le va a enseñar el uno al otro que está mirando. Es muy peligroso el tiempo en que vivimos y por lo tanto tenemos que supervisar muy bien la amistad de nuestros hijos, los permisos que se otorguen, no así nomás que porque son de la iglesia, los soltemos para que vayan a hacer sus pijamadas o lo que sea, de irse a pasar la noche en la casa del otro. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros vemos de que él no ha cambiado, él al contrario ha modificado sus estrategias, y debemos tener ese cuidado de no caer en su trampa. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar la inmoralidad, hermana Elia? Bueno, aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice así. El tema dice, llamados a una vida santa, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Entonces aquí nosotros tenemos que estar, como dice, ceñidos, ¿verdad?, con el entendimiento, con la templanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo sea manifestado. Y eso nosotros lo podemos obtener estudiando la Santa Palabra, buscando de nuestro Señor en oración y también apartándonos de las cosas que a veces nos atraen en el mundo y que a veces nosotros caemos. Pero el Señor lo que quiere de nosotros es mucha perfección. Interesante que habla aquí de la temperancia. Sí. Porque pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar la inmoralidad? Sí. Bueno, ser temperantes. Ahí su Biblia decía templanza, aquí dice ser sobrios. Y ceñir los lomos del entendimiento. Es decir, que nuestra mente debe estar sometida al Señor. Y también esperar que la gracia de Jesucristo nos va a ayudar para soportar toda tentación, pero sí hay que actuar con mucha templanza o temperancia. Pero ¿qué más dice Filipenses 4:8, hermana Romo? Sí, pastor, Filipenses 4:8 nos dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, según estos versículos o según estas palabras, ¿qué podemos hacer para evitar la inmoralidad? Primeramente, pastor, Dios nos ha dado una facultad muy importante, que es la facultad de nuestra mente, ¿verdad? Por la cual nosotros podemos tener razonamiento y pensar. Y nosotros debemos, con la ayuda de Dios, someter esa mente a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo, y no dejarla divagar como bien le place, ¿verdad? Porque muchas veces aquí es donde comienza el pecado, en nuestra mente. Entonces nosotros, sobre todas las cosas, tenemos que guardar nuestra mente, nuestro corazón, para no pecar contra Dios. Porque si nosotros acariciamos un pecado, primero se empieza en nuestra mente y después se lleva a la obra, a la acción. Entonces nosotros tenemos que estar siempre vigilantes en nuestros pensamientos, ¿verdad? Que esos pensamientos
pues no transgredan la ley de Dios. Tenemos que dominarlos. El Señor nos ha dado la facultad o el poder de la voluntad, y esa nosotros la tenemos que ejercer teniendo dominio sobre nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos deben de llegar a ser puros, santos, ¿verdad?, que sean aprobados por la palabra de Dios, y va a ser de la manera que nosotros como cristianos pues vamos a ir desarrollando ese carácter cristiano hasta alcanzar la meta que Dios quiere, ¿verdad?, que es nuestra santificación. Por eso este es un don muy grande que Dios nos ha dado y tenemos que cuidarlo, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Amén. Interesante que la hermana haya hecho esta aplicación de la mente, porque la hermana White dice que la mente es la capital del cuerpo. Ahí está el gobierno, ahí está la sede. Y si entregamos la mente al Señor, entonces sí va a cumplirse esto que la hermana leyó, que todo lo que es honesto, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que da alabanza, pues solo en eso vamos a pensar, porque la mente está entregada al Señor. Amén. Así que es importante que hagamos esto para evitar la inmoralidad. Pero el don profético, ¿cómo lo refuerza, hermano? Dice: los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar o oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacíe al alzar en cualquier tema que sugiere el enemigo de nuestras almas. Por la gracia de Cristo, toda tendencia errónea puede ser reprimida, no en una forma lánguida y irresoluta, sino con un firme propósito, con la elevada resolución de convertir a Cristo en el modelo. Diríjase vuestro amor a aquellas cosas que Jesús amaba. Apártese de aquellas que no darán fortaleza a los impulsos correctos. ¿Cómo ven? ¿Qué comentario ustedes ven aquí oportuno hacer en este momento? Aquí lo que más exalta es, ¿verdad?, que debemos de guardar las avenidas del alma y leer, oír, y lo que puede sugerir pensamientos impuros, que no lleguemos hasta ahí, en darle rienda suelta a nuestra mente, porque de esa forma es que Satanás nos ataca. Y es bien bien importante de que mientras nosotros no tengamos una relación con nuestro Señor y un estudio profundo, pues Satanás está alerta y él está viendo qué es lo que nos gusta, en qué puede hacernos caer, y nosotros debemos de estar bien alertas. Bueno, yo quiero solo agregar aquí que, como dice aquí, a mí me gusta mucho esta cita, hermanos, porque dice aquí que debemos evitar leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros, ¿verdad? Porque también Dios nos ha dado pues esas avenidas del alma, ¿verdad? Nuestros ojos, nuestros oídos, ¿verdad? Entre otras. Pero tenemos que también una responsabilidad nosotros tenemos ante Dios de guardar, de tener cuidado las cosas que nosotros vamos a ver, que vamos a oír. Y ahorita, hermanos, con la tecnología que hay, o sea, ¿qué es lo que no se puede ver en un teléfono inteligente, en el celular, verdad? Y esas son cositas que uno tiene que decidir, ¿verdad? Si nosotros vamos a ver algo, que sea algo que nos va a nosotros a edificar espiritualmente, que nos va a acercar a Dios, que nos va pues a ayudar en nuestra vida espiritual, no que nos va a destruir. Porque si nosotros empezamos a ver cosas que no nos edifican, Satanás va a usar ese medio para destruirme a mí. Entonces esos medios, ¿verdad?, pues son una bendición, pero también pueden ser una maldición si no lo sé usar sabiamente. Entonces, bueno, pues Dios nos ayude a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que nosotros vamos a oír, a ver, entonces se van a formar pensamientos en nuestra mente de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo,
¿verdad? Entonces hay que cuidar esas avenidas del alma, como dice aquí, ¿verdad? Bueno, así el Señor ha querido ahora pues ampliar más lo que nos ha estado diciendo en los días anteriores sobre lo que hay que hacer para no caer postrados en el desierto como cayó Israel allí a las orillas de la frontera de la Canaán terrenal. Que Dios nos ayude, hermanos, para que evitemos los pecados de esta época siguiendo estos consejos, apartándonos de lo que es impuro y poner, dice, nuestro amor en las cosas que Jesús amaba. Amén. Y así pues no daremos fortaleza a los impulsos correctos. Si me permite. Sí. Bueno, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que estos fueron pecados que Satanás usó, ¿verdad?, contra el pueblo de Israel antes de entrar en la Canaán celestial, y son las mismas pecados que a nosotros nos va a incitar, ¿verdad?, que nosotros caigamos en estos pecados, ¿verdad?, que aquí se estaban nombrando. Entonces esto nos ha sido dejado a nosotros como advertencia a nosotros si caemos, hermanos, en esos pecados, no es porque no sabemos, es por un descuido que nosotros tenemos y porque dejamos de velar, porque la advertencia ya está dada. Así que bueno, el Señor nos ayude y nos fortalezca para tomar buenas decisiones. Amén. Yo le decía a un muchacho una vez que tenía problemas con la pornografía, y pues yo le decía, ¿has leído en la Biblia que dice que si tu ojo te es ocasión de caer, que te lo saques? Bueno, le digo, aquí tenés que sacarte el ojo, y la manera de sacarte el ojo es quitándote algo que te va a doler. Y como este teléfono inteligente es lo que a ti te tiene todo arruinado, aunque te duela, sácate el ojo. Ese teléfono ya no lo uses y compra de aquellos de tapita, de esos que no tienen ni internet, y verás que, y sometiéndote a Cristo, vas a ganar la victoria. Pero sácate el ojo. Sé que para ti va a ser difícil, porque ¿cómo dejar ir prácticamente una computadora que tengo en la mano por un telefonito de eso? Pero esto es lo que te toca, sácate el ojo. Es algo que duele, pero sácatelo. De esa manera vas a vencer, porque lamentablemente es allí en ese teléfono donde está hoy en día la causa de tanta perdición. Si me permite. Mire, otra cosa, pastor, que yo puedo pasarme leyendo pues un buen rato las Sagradas Escrituras y estudiando la palabra de Dios, orando, pero si yo le dejo a Satanás una ventanita, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, voy a mirar pornografía 5 minutos. Ahí ya con eso el enemigo me va a destruir. Exacto. Entonces es importante cerrar todo tipo de ventanitas que nosotros sabemos por el discernimiento que nos da el Espíritu Santo que no están bien, cerrarlas. Cerrarlas con la ayuda de Dios y no darle cabida a Satanás, porque con poquito que tú le dejes o le dejemos, con eso tiene para destruirnos. Así es. Bueno, terminamos, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que nos ayude a lograr la victoria. Amén. Sobre todas estas cosas y así evitar los pecados de esta época. Vamos a arrodillarnos. Amante Padre, vemos que no estamos exentos de caer, que las tentaciones de tu pueblo Israel, en las cuales cayeron, todavía se siguen manifestando ante nosotros. Y estamos en este momento reconociendo, Señor, que hay debilidad en nosotros, hay impotencia. Amén, no hay en nosotros, Señor, ese poder, porque le hemos dado lugar al enemigo, Señor, y nos ha debilitado. Pero aquí estamos, Padre, agradeciéndote por estas amonestaciones. Amén. Y diciéndote, Señor, que nos ayudes para que de ahora en adelante en los pecados de esta época nosotros no caigamos. Amén, Señor. Ayúdanos, por favor, a rechazar toda tentación del enemigo. Amén. Ayúdanos, Padre, a apartarnos de toda inmundicia. Ayúdanos, Padre, a que no nos contaminemos ni con la mirada, ni con lo que oímos, ni con lo que pensamos. Amén. Señor, te rogamos que todo lo que es justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que haya virtud en ello y lo que sea digno de alabanza,
que solo en eso pensemos. Amén. Que los pensamientos de nosotros, Señor, no vayan de continuo al mal como los de los antediluvianos, sino que vayan de continuo a lo bueno. Así sea. En tus manos de amor nos ponemos, pedimos victoria sobre toda tentación. Amén. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.